Voy a cambiar tanto los discos como las pastillas traseras y traspasar los rodamientos y el disco del ABS. Así que quédate hasta el final. Bien, pues en este modelo hay dos tipos de discos traseros. Unos que hacen de buje y otros que no. Entonces en este caso te puede servir para cambiar los rodamientos. Bien, lo primero voy a soltar la pinza del portapinzas. Te puede costar un poco, así que a lo mejor tienes que hacer palanca. Como vemos, las pastillas están bastante mal y el disco también. En estas pinzas traseras hace falta empujar y girar a la vez, así que nos puede venir muy bien un reposicionador. Bien, una vez la pinza desmontada, tenemos que sacar el portapinzas. Soltamos los dos tornillos y ya está fuera. A mí me gusta hacerle la limpieza ahora, así que limpiaré lo que son las guías de las pastillas con un cepillo de acero y limpiaré y lubricaré los ejes para la pinza flotante. Vale, pues ahora tenemos que soltar lo que es el conjunto. Así que soltamos la tapa. Voy a quitar el pasador. Y esta tuerca prácticamente va sin apriete. Soltamos lo que es la tuerca, que nos permite sacar ya todo el conjunto. Los que tengáis el modelo de disco que no hace de buje, ya tenéis el trabajo de desmontaje prácticamente hecho. Los que no, y los que queráis saber cómo desmontar los rodamientos, quedaros conmigo. Bien, aquí saco el rodamiento delantero de la zona externa y aquí saco lo que es el retén o guardapolvos de la zona interior. Si le queréis recuperar, intentar hacer la fuerza en la zona metálica. Vale, ya tenemos los dos rodamientos fuera. Así que ahora es el momento de sacar las pistas. Una pista fuera, ya tenemos un conjunto de rodamiento completo. Ahora vamos con el siguiente. Exactamente lo mismo. Saco la pista y ya tenemos el segundo conjunto. Vale, ahora importante para los amigos del canal, para que no hagáis la misma cagada que yo. He doblado lo que es el disco para apalancarlo desde la zona exterior. Para que no os pase, mediante los agujeros de los tornillos, en la zona interior del disco, le pegáis unos golpes en un par de agujeros o tres y sale perfectamente. Vale, para colocarlo, si tenemos oportunidad de usar un tubo de ese diámetro, pues perfecto. Aquí ya comienzo el montaje. En mi caso voy a recuperar los rodamientos. Aprovechamos para limpiarlos y engrasarlos. Tendremos que limpiar la zona bastante bien y colocamos el conjunto.
Vale, esta tuerca prácticamente no tiene apriete. Es llevarlo a mano a tope y yo le doy un pequeño toque con la llave de unos 10 grados, por decir algo. Vale, y simplemente ya sería colocar lo que son el pasador, la tapa y demás. Bien, ya tenemos el portapinzas preparado, así que lo colocamos. Colocamos las nuevas pastillas con toda la zona limpia y colocamos lo que es la pinza. Una vez terminemos, con el coche parado, antes de mover el coche, conviene pisar varias veces el freno y en los primeros kilómetros no va a frenar al 100%. Así que es algo a tener en cuenta. Así que, sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.